Este es un video que viene gracias a la sugerencia de un suscriptor que me solicitó que mi próximo video hablara sobre la cuestión de la regulación del consumo o de la posesión de marihuana y si existe algún tipo de legalización al respecto. Lo primero que tenemos que entender es que en Nicaragua no existe ninguna ley o regulación que apruebe lo que es la posesión o el consumo de marihuana, a diferencia de algunos países latinoamericanos como es Uruguay o algunos estados inclusive de México, en lo que esto ya se está empezando a hacer. Sin embargo, ¿qué pasaría si te digo de que de acuerdo a nuestro propio Código Penal, en ciertas cantidades pequeñas, la posesión de marihuana y de otros estupefacientes no es considerada delito? Para entender esto es necesario que nos remitamos al artículo 358 del Código Penal que sanciona lo que es específicamente el delito de posesión de estupefacientes psicotrópicos y otras sustancias controladas. Lo primero que tenemos que entender antes de pasar a analizar este artículo es de que aquí nos establece, digamos, por decirlo así, dos límites en cuestión de peso en los que a partir del primero es donde nos establece desde cuándo se empieza a considerar la posesión como tal, como delito, y a partir del segundo límite nos establece cuándo esta posesión o este delito se vuelve más grave. Entonces, cuando leemos el primer párrafo, aquí podemos ver que nos establece ya este primer límite. A quien se le encuentre su poder o se le demuestre la tenencia de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas en cantidades superiores a 5 gramos e inferiores a 20 gramos si se trata de marihuana, y superiores a 1 gramo e inferiores a 5 gramos si se trata de cocaína o cualquier otra circunstancia o cualquier otra sustancia controlada. Será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años y de 50 a 100 días multa. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que el primer límite, a partir de cuando se empieza a considerar un delito, no hace una distinción entre la marihuana y la cocaína y el resto de estupefacientes. Solo en el caso de marihuana, en cantidades superiores a 5 gramos, ya se empieza a considerar como un delito. Y en el caso de cocaína o los demás estupefacientes es a partir de cantidades superiores a 1 gramo. Este es el primer límite que se establece para que la conducta sea considerada un delito. Ahora bien, antes de pasar a analizar la cuestión de la sanción o de la pena que se le impone por este delito, inclusive pasar al siguiente límite, que ya son las cantidades superiores que vemos en este rango, cabe hacernos la pregunta entonces, ¿qué sucede en los casos en los que se posee cantidades inferiores a 5 gramos en caso de ser marihuana o inferiores a 1 gramo en caso de cocaína y el resto de estupefacientes? ¿No estoy cometiendo o no se está cometiendo ningún delito? La respuesta es sí, no se está cometiendo ningún delito. Esto quiere decir que entonces la posesión de estupefacientes, tanto de marihuana como el resto, en estas cantidades inferiores son legales. La respuesta es no. ¿Cómo es posible que una conducta pueda ser ilegal pero no ser considerada un delito? Y si se están haciendo ese tipo de preguntas es porque no han estado atentos al resto de mis videos anteriores, principalmente en el que hablé sobre el delito y los 3 elementos fundamentales que se tienen que concurrir para que una conducta sea considerada como tal, en donde hablábamos de que la antijuricidad, que es básicamente que una conducta sea ilegal, es apenas uno de los requisitos o uno de los elementos que se tienen que tomar en cuenta. El primero, si recuerdan que hablábamos de la tipicidad, es necesario que la conducta esté expresamente sancionada y detallada en el Código Penal y ser considerada como un delito. Ahora bien, el clásico ejemplo en el que una conducta puede ser ilegal pero no un delito es en los casos en que una persona conduce sin licencia. Es una conducta ilegal, está sancionado por la ley. Sin embargo, no es un delito porque en el Código Penal no existe el delito de conducción sin licencia de conducir. Y por lo tanto, la sanción o el castigo que lleva nada más es una cuestión administrativa de una multa. Y ya no se trata de una sanción de privación de libertad. Lo mismo sucede en los casos de estas posesiones menores, ya que el Código Penal posteriormente en su artículo 561 ya se refiere a la posesión y sanciona y castiga las posesiones menores de estos rangos que hablábamos, solo que no las considera un delito, sino que las considera como una falta.
¿Cuál es la gran diferencia entre una falta y un delito? Bueno, la principal es el tipo de sanción, como hablábamos, que en los delitos por lo general tiene que ver con una privación de libertad, es decir, caer preso, mientras que en los casos de la falta tiene que ver generalmente con sanciones de días, multa o trabajo a la comunidad. Rápidamente podemos remitirnos a este artículo 561 que habla sobre la posesión menor de estupefacientes y establece pues a quien se le encuentre su poder o se le muestre la tenencia de estupefacientes, etcétera, en cantidades inferiores a 5 gramos de marihuana o 1 gramo si se trata de cocaína o cualquier otra sustancia controlada. Ya después establece qué sanción es la que merita este tipo de conducta, que ya habla de 70 a 100 días multa y trabajo en beneficio de la comunidad de 30 a 60 días de 2 horas diarias. Ahora es necesario que regresemos de nuevo al 358 del Código Penal que habla sobre el delito de posesión, ya que nos falta analizar el segundo límite ya cuando la posesión se empieza a considerar como un delito más grave. Y esto ya se nos muestra en el segundo párrafo de este mismo artículo, en el que continúa, dice, si las sustancias incautadas superan los límites de 20 gramos en el caso de marihuana y 5 gramos en el caso de cocaína o cualquier otra sustancia controlada, ya la pena, establece aquí, a imponer será de 3 a 8 años de prisión y de 100 a 300 días multa. Ahora, si a uno como abogado le tocaría ver este tipo de casos en los que un cliente se vea involucrado en este tipo de situaciones, yo diría de que es de suma importancia estar consciente de estos límites y de la implicancia de cada uno de ellos, porque las consecuencias jurídicas pueden ser, y por lo tanto las soluciones pueden ser diferentes. Ahora bien, para entenderlo de una mejor manera, yo lo podría explicar, digamos, por medio de un diagrama en el cual en las cantidades inferiores que son consideradas faltas, menores a 5 gramos en caso de marihuana y menores a 1 gramo en caso del resto de estupefacientes, lo pondría, digamos, como una alerta verde. Si bien te mete en problemas con la autoridad policial porque te pueden manchar el récord, el cliente puede ser detenido hasta 48 horas, establece el Código Procesal Penal, en investigación perfectamente, es decir, un fin de semana podría estar perfectamente guardado en las celdas preventivas. Sin embargo, como abogado defensor ya sabría yo de que esto no implicaría en estas cantidades pequeñas de que él necesariamente vaya a quedar en prisión no preventiva, sino mejor dicho, vaya a ser sancionado con privación de libertad como castigo. Ya sabemos lo que establece el código, de que son días multas o trabajo a la comunidad, además de que este tipo de faltas, de casos de posesiones menores, generalmente no se dan mucho o no se investigan mucho. Ahora bien, a partir, digamos, de que se empieza a considerar un delito de superiores a 5 gramos, inferiores a 20 en caso de marihuana, superiores a 1 gramo, inferiores a 5 en caso del resto de estupefacientes, ya podríamos decir de que estamos en una alerta amarilla. Sí es grave, claro que sí, porque el propio Código Penal ya sanciona o establece que se puede imponer una pena hasta de 3 años de privación de libertad. Sin embargo, hay soluciones máximas si, por ejemplo, tu cliente ya ha sido, o mejor dicho, no ha sido investigado o no tiene antecedentes criminales, ya que cuando la pena, según lo establece el propio Código Penal, y esto lo podemos estar viendo en otras clases, cuando la pena de un delito no supera los 5 años, se considera como un delito, sigue siendo un delito, pero menos grave. Y generalmente en los delitos de menos graves, cuando las personas o los acusados no son reincidentes, se le dan la oportunidad de que se pueda hacer una suspensión de pena y simple y sencillamente se cambia la sanción de la privación de la libertad en cárcel para que éste lo cumpla por medio de una presentación periódica, yendo al complejo judicial o por medio de una detención domiciliaria en el mismo tiempo que establece el Código Penal y pagando siempre una multa. Pero esto es tema, digamos, de más derecho procesal penal que lo podríamos estar hablando más adelante. Sin embargo, todavía en esta circunstancia, en esta, digamos, alerta amarilla, aún se encuentran bastantes soluciones, máxime si tu cliente o si el cliente, digamos, no ha sido detenido anteriormente con sentencia firme. Ya cuando se pasan los 20 gramos en caso de marihuana y los 5 gramos en caso de el resto de estupefacientes, ahí sí estamos ante una alerta roja. Esto sobre todo porque ya en este punto y en estas cantidades de posesión la conducta ya se considera como un delito grave
y por lo tanto no existe ningún tipo de beneficio que se pueda utilizar, digamos, para que el cliente lleve el proceso o si en caso inclusive de que llegue a ser considerado culpable, la pena la llegue a cumplir en libertad. Ahora bien, esto no significa de que no hay ningún tipo de solución, sino que todo lo contrario, lo que implica es de que se tendrá que solucionar por medio de un proceso, por medio de un juicio, que mínimo puede dilatar 3 meses bajo prisión preventiva y de acuerdo a las nuevas reformas de la ley 952 y de la forma en cómo se está aplicando actualmente la interpretación de esa ley, perfectamente puede pasar hasta 6 meses en prisión preventiva el cliente o el acusado sin que haya salido una sentencia firme, es decir, si lo declara culpable o no culpable. Ya en este punto de gravedad no tiene mucho sentido buscar algún tipo de beneficio como ya lo había establecido. No obstante, es muy necesario de que el abogado defensor conozca perfectamente los elementos, por ejemplo, probatorios que son necesarios para que se consiga un fallo de culpabilidad y por lo tanto saber en dónde pueden ser atacados, así como inclusive los elementos normativos e inclusive dogmáticos que establece el propio estudio del derecho penal para defender un tipo de estos casos que son realmente delicados, sobre todo porque en la mayoría de países latinoamericanos, por ejemplo, y del mundo, de hecho, es un delito o es un tipo de conductas que son especialmente perseguidas y muy vigiladas por el Estado o por la política criminal.